Buenas tardes, mi nombre es Mónica Aranda, soy estudiante de la carrera de Docencia e Innovación Educativa, estoy cursando el cuarto curso y pertenezco al paralelo H. A continuación, en esta presentación les voy a hablar un poco sobre la inclusión educativa dentro del Ecuador. Aquí podemos ver la tabla de contenidos, que en este caso serían 7 temas. Y el primer tema sería el concepto de la educación inclusiva, que se conoce por educación inclusiva al proceso de enseñanza que garantiza que todos los estudiantes reciban una educación igualitaria sin restricción alguna. La educación inclusiva se adapta a cada estudiante para que pueda aprender y participar con las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros. Como punto 2, marco legal de la inclusión del Ecuador, nosotros vamos a hablar de estos 3 puntos importantes. Dentro de la Constitución del Ecuador nos reconoce y nos recuerda que la educación es un derecho a lo largo de la vida, que tenemos que recibirla sin discriminación y teniendo en cuenta como prioridad a los grupos más vulnerables. También podemos mencionar a la Ley Orgánica del Ecuador Intercultural, la LOEI, que esta promueve la educación inclusiva garantizando que ningún estudiante sea excluido por alguna discapacidad de acuerdo a la educación. Y con respecto a la Ley Orgánica de Discapacidades, nos dice que permite que todas las personas con discapacidad tengan una formación igualitaria, especializada y accesible. Recordemos que la educación inclusiva está respaldada por la Constitución y la Ley Orgánica del Ecuador. Como tercer subtema podríamos decir tenemos las ventajas de la educación inclusiva. Que uno, al momento que los estudiantes reciben una educación inclusiva, ellos mejoran la calidad y el rendimiento académico mientras van aprendiendo. También sería bueno recordar que ellos siempre deben ser empáticos, tener respeto y la inclusión entre todos los estudiantes. Si hablamos a futuro, también podemos recalcar que al momento de tener una educación inclusiva, estaremos formando ciudadanos capaces de convivir en una sociedad. Debemos también motivar el trabajo en equipo porque este se desarrolla con un aprendizaje colaborativo. También tenemos que recordar que dentro de la educación inclusiva, incentivar a los docentes a diversificar estrategias innovadoras para esta educación va a permitir evaluar de manera más justa a todos los estudiantes. Una de las desventajas para la implementación de la educación inclusiva sería que, por ejemplo, la falta de capacitación a los docentes con respecto a este tema se vería afectado. También la escasez de recursos. Cuando decimos escasez de recursos es cuando no tenemos todos los materiales nosotros como docentes para poder tener e impartir una clase. Otro que también sería son los presupuestos insuficientes. ¿Qué quiere decir? Cuando no se tiene los presupuestos dentro de la institución, la infraestructura no está adecuada para este tipo de estudiantes con discapacidades, por lo que a veces se les hace muy complicado el poder caminar o movilizarse dentro de la institución. Y los prejuicios culturales. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Hay muchas veces que todavía hay la discriminación a las etnias culturales. Entonces nosotros deberíamos conversar con los estudiantes para que se evitara este tipo de discriminación entre los estudiantes y tener así una educación inclusiva. Como punto 5, nosotros tenemos que buscar diferentes estrategias para fortalecer la inclusión educativa y entre uno de ellos sería sociabilizar con todos los estudiantes. ¿Para qué? Para nosotros poder aprender y diferenciar todos los ritmos de aprendizajes que tienen cada estudiante y de esta manera nosotros podemos adaptar nuestras clases para ellos. Otra sería el brindar charlas sobre la inclusión, sobre educación inclusiva a los padres de familia, porque recordemos que la educación viene también de la casa. Entonces sería que la escuela y el hogar se hicieran uno solo para poder formar a mejores estudiantes. Como docentes deberíamos implementar más metodologías activas e innovadoras para cada estudiante.
Y el más importante, siempre estar promoviendo el respeto. Eso es una buena estrategia porque al promover el respeto, la empatía, permitimos que convivan todos los estudiantes entre ellos. Aquí tenemos 3 ejemplos de inclusión educativa de instituciones ecuatorianas. Entre unas de ellas nos dice la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que esto ofrece cursos, capacitaciones y carreras en titulación en docencia superior universitaria y en educación inclusiva e intercultural. Otro sería la red de unidades educativas Fe y Alegría, que se encuentra a través de todo el del país del Ecuador. Se encuentra en Cuenca, Quito y Ambato, que se enfoca más en la educación inclusiva de calidad, en donde brinda valores para todos sin excepciones. Y la última, la unidad educativa especializada Ayúdanos a empezar, que se encuentra en Babahoyo, que esta es una unidad educativa de calidad que ayuda a los niños con multidiscapacidades y especialmente a los niños con trastorno espectro autista, que es el TEA. Como recomendaciones y conclusiones, tenemos como conclusión que al recibir una educación inclusiva, todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de aprendizaje, garantizando la igualdad y la equidad sin ser discriminados, que eso es lo que busca la educación inclusiva, que todos se accedan a la libre educación y sin ser discriminados. Y las recomendaciones, que los docentes siempre estén en constante capacitación con respecto a la educación inclusiva y que las instituciones estén equipadas con los recursos necesarios para una educación igualitaria. Aquí tenemos la bibliografía y eso sería todo, esperando que mi video les sirva de mucho. Adiós.